Un adulto mayor, con el nombre de José Luis Toscano, tuvo la suerte de sacarse un buen premio de la Lotería Mexicana, pues un par de milloncitos le cayeron del cielo. Pero por si fuera poco, quiso invertirlo en una finca en obra negra con media construcción y ahí se encontró nada más y nada menos que un jarrón de barro con monedas de oro, sin duda alguna un gran tesoro. Esto sucedió en la ciudad de Colima. Aquí la historia. En pleno auge de pandemia, don José Luis, viudo y con 4 hijos, ya todos ellos grandes, hicieron su vida y casi no frecuentaban a su padre. José Luis tenía una pequeña pensión, pues toda su vida trabajó en el Seguro Social en el área administrativa. Vivía solo en una casa de Infonavit afuera de la ciudad de Colima, rumbo al Nevado. Su vida era apacible, sin presiones de nada, tenía solo lo necesario. Un buen hombre y muy amable con toda la gente. A sus 75 años, los estragos del tiempo hacían mella en sus articulaciones y en su memoria, pues la artritis lo hacían batallar todos los días. Pero su mayor preocupación era que el Alzheimer lo invadiera por completo, pues ya se le empezaban a olvidar, aunque cosas comunes como las llaves de su carro y los días que corrían. Y lo peor de todo es que estaba solo. Sus hijos casi no lo visitaban, ya que todos vivían en el extranjero. Don José Luis tenía la costumbre desde ya casi 25 años de comprar cachitos de la Lotería Nacional. Cuando salía de su trabajo era lo primero que hacía. Incluso cuando vivía con su mujer, lo regañaba seguido porque gastaba su dinero a lo tonto. Pero José Luis lo seguía comprando, quizá por costumbre o por diversión o hobby, pero siempre tenía un cachito de lotería en su cartera. Era un fin de semana del viernes. Las noticias de los periódicos se dejaban ver sus enunciados con una inminente y trágica pandemia que atemorizaba a la gente. José Luis ese día no tenía intención de comprar billetes de lotería, pues ya tenía 3 meses que no lo hacía. Pero el puesto de periódicos le atrajo su atención. Compró su periódico y vio los clásicos billetes de la lotería. Y le llamó la atención uno con terminación en el número 7. Ese era su número favorito, o los 2 últimos dígitos que al sumarlos le dieran el número 7. Le pide un cachito al vendedor, pero este le dice: «Patrón, cómpreme los 6, mire, es buen número, ándele, pa' persinarme, casi no he vendido nada en todo el día». Don José Luis no traía mucho dinero, compró el periódico y le compró 4 cachitos de lotería con terminación 7 solamente. Realmente se los compró para ayudarlo, pues aquel vendedor se veía más acabado que él. Don José Luis llega a su casa y ve la televisión con las noticias alarmantes de un probable paro de actividades por el virus de la pandemia, la clásica cuarentena. Una semana después, pasó por el lugar donde compró el periódico y su lotería, y el vendedor lo reconoce, pues él sabía a quién se había sacado la lotería, pues es costumbre de darle una comisión al vendedor cuando alguien le pega a la lotería. En ese momento le grita: «¡Patrón, patrón!». Donde José Luis, desde la acera de enfrente donde iba caminando, lo escucha y va con el vendedor, pues lo vio muy entusiasmado, y este le dice: «Patrón, felicidades, se sacó un buen premio». «¿Premio de qué?», contestó José Luis. «De los billetes de lotería que le vendí hace una semana, mire, salieron con premio». Le enseña las clásicas hojas largas donde están los ganadores, y efectivamente el número de boletos coincidía perfectamente con el de José Luis. Como ya se le olvidaban muchas cosas, José Luis no se acordaba de que había comprado boletos de la lotería hasta ese momento. El premio no era el mayor, pero sí un par de millones por esos 4 boletos. Los 2 saltaron de gusto. José Luis sabía que habría que darle una propina al vendedor, pero le dijo que al día siguiente pasaba, pues no traía dinero suficiente en ese momento. Don José Luis ahora era millonario. En realidad no sabía qué hacer con tanto dinero. Abrió una cuenta de banco y le depositaron casi 4 millones de pesos por su premio.
Ese mismo día se comunicó con una de sus hijas de Estados Unidos, platicándole la buena nueva, y esta misma se dejó venir al día siguiente. José Luis, en realidad, no quería estar solo y este dinero lo ayudó para que sus hijos estuvieran más cerca de él. Como quiera que fuera, él ya sabía que era más por interés que por amor, pero eso no le importaba, quizá porque la edad te hace pensar, sentir y actuar de diferente manera. Él veía su bienestar como adulto mayor y de todas maneras ese dinero también sería para sus hijos. Lo que él quería es volverlos a tener juntos otra vez. Para eso, la casita de Infonavit pues ya le quedaría chica y su hija le convence en comprar una casa nueva. Al cabo tenía dinero para eso y así cabría toda la familia y sus casi 10 nietos. Pero don José Luis no se quería gastar todo el dinero, pues su hija lo incitaba a comprar una casa de lujo en una buena zona, pero él insistía que quería tener y guardar dinero para su vejez. Y compró un terreno con una finca a las afueras de Colima, rumbo al Nevado. Era una casa semiconstruida y en obra negra que la estaban rentando. A don José Luis le gustó esa casa porque desde el segundo piso se lograba ver el Nevado de Colima. Pudieron hacer todos los trámites y lograr comprarla, pues faltaban 4 días para el gran paro total de actividades por el gobierno y su cuarentena. Ya tenía su casa, pero no podía vivir en ella, pues no tenía los enjarres, ni puertas, ni vidrios. Con trabajo le hicieron el portón y se lo instalaron ya en cuarentena. Todos estaban frustrados, pues nadie podía salir y así nadie quería trabajar. Don José Luis diario veía las noticias y él sentía que esto se iba a alargar mucho más de la famosa cuarentena. Y con mucho trabajo, 2 albañiles lo acompañan a seguir chambeando con mucho cuidado y a puerta cerrada, pues todos ocupaban dinero y trabajo y ellos accedieron. Don José Luis hasta después se percató que esa casa de obra negra no tenía cisterna y les ordena escarbar para hacer una del tamaño de toda la cochera, que era de 4x4. La labor era ardua, pues entre los albañiles tenía que hacer todo el trabajo, sin máquinas y sin más gente que les ayude. Pasaron 4 días y después de 1,5 metros, uno de los albañiles se topó con un jarrón, incluso lo rompió de la parte superior. Pero él pensó que era una pieza de cerámica nada más. Don José Luis siempre estaba presente y se percató de esto y le dijo a su trabajador que primero tratara de sacar ese jarrón. Hasta aquí nadie pensaba ni se imaginaba lo que a continuación tendrían que ver. El albañil con sus manos saca ese jarrón de barro, ve que en su interior estaba lleno de tierra y como una pequeña manta ya corroída y muy sucia por el tiempo. Esto le despertó la curiosidad. La tomó don José Luis, quitó esa tela y vació todo su contenido. Y asombrados todos vieron cómo caían muchas monedas de color amarillo en el suelo, que resultaron ser como 100 monedas de oro de esas de 1 peso. Como la vida le premió a don José Luis, primero con un premio de la lotería, que es muy difícil de pegarle al gordo, y después con un gran tesoro en una finca de obra negra. La suerte, la vida o Dios le habían recompensado de alguna manera. Todavía don José Luis fue generoso con sus albañiles y les compartió de sus monedas. Claro que todos sus hijos, por supuesto, llegaron de Estados Unidos a conocer la nueva casa y el tesoro de su padre. Esta historia nos la hizo llegar el joven Fabián Toscano, que con tan solo 21 años ve en su abuelo a una persona con gran corazón y bondad en sus ojos, pues ya hizo sus papeles de herencia a todos sus hijos por parejo. Hasta aquí esta gran historia real. Déjanos tus comentarios. Hasta pronto.